Imaginen por un momento un país del tamaño de Portugal, pero con apenas 4 millones de habitantes. Una franja estrecha de tierra perdida entre dos Américas, apretujada entre océanos, cortada por un canal que ni siquiera construyeron solos. Ahora imaginen que ese mismo país microscópico logró convertirse en el dueño invisible de la mitad de los barcos que cruzan los mares del mundo. Que sus torres de cristal en Ciudad de Panamá guardan secretos financieros de multimillonarios, políticos corruptos y cárteles de drogas. Que durante décadas, mientras naciones enteras libraban guerras por territorio y recursos, Panamá descubrió algo mucho más valioso: el poder de hacer que el dinero sucio parezca limpio. Esta es la historia de cómo un país minúsculo se transformó en la mayor lavandería financiera del planeta. Una nación que construyó su fortuna no extrayendo petróleo, no fabricando productos, sino ofreciendo algo que todo el mundo rico y poderoso desea: invisibilidad total para sus fortunas. Prepárense para descubrir cómo Panamá se convirtió en el paraíso de los parásitos fiscales, donde cada barco carga más que mercancías y donde cada banco esconde más que dinero. Bienvenidos al país que transformó el arte de lavar dinero en una ciencia exacta. Bienvenidos a Panamá, donde ser invisible vale billones. Para entender cómo Panamá se convirtió en el epicentro mundial del lavado de dinero, necesitamos retroceder en el tiempo, no décadas, sino más de un siglo atrás, cuando este pedazo de tierra ni siquiera era un país independiente. Era 1903. Panamá acababa de nacer como nación, pero no por lucha heroica o revolución popular. Nació porque los americanos querían construir un canal y Colombia dijo que no. Entonces, simplemente Estados Unidos inventó un país nuevo, financiaron una revuelta, reconocieron la independencia en tiempo récord y 3 días después ya tenían un tratado firmado garantizando el control eterno del futuro canal. Desde el primer día de su existencia, Panamá aprendió una lección que moldearía su destino. La geografía es poder, pero solo si sabes venderla a quien tiene dinero. El Canal de Panamá no era apenas una obra de ingeniería, era la primera demostración de que este pequeño país podía volverse indispensable para el mundo entero. Barcos de todo el mundo pasaron a depender de este pasaje estrecho entre océanos, y cada barco que pasaba dejaba dólares americanos, muchos más, dólares de los que cualquier plantación de banano o mina de cobre jamás podría generar. Pero había un problema: los americanos controlaban todo. El canal, el dinero, hasta la zona del canal era territorio americano en suelo panameño. Panamá era un país soberano que no controlaba su principal fuente de riqueza. Fue ahí cuando algunos visionarios panameños tuvieron una idea brillante: si no podemos controlar los barcos que pasan por el canal, ¿por qué no controlar los barcos del mundo entero? En 1925, Panamá creó su registro naval abierto. En la práctica, esto significaba que cualquier persona, empresa o gobierno del mundo podía registrar sus barcos bajo bandera panameña, independientemente de dónde fuera construido el barco, de quién fuera el dueño o dónde operara. Se pagaba una tasa pequeña, se llenaban algunos papeles y listo, su barco era oficialmente panameño. Parece simple, pero era revolucionario. Otros países exigían que los barcos bajo su bandera fueran de propiedad nacional, siguieran sus leyes laborales, pagaran sus impuestos. Panamá ofreció algo diferente: anonimato total e impuestos casi cero. El resultado fue espectacular. En pocas décadas, miles de barcos ostentaban la bandera panameña, pero la mayoría nunca había siquiera pasado cerca del país. Eran barcos griegos cargando petróleo ruso, barcos japoneses transportando autos alemanes, barcos americanos llevando granos brasileños, todos oficialmente panameños. Cada registro traía dinero a Panamá, poco dinero por barco, pero miles de barcos significaban millones de dólares. Y lo más importante, significaba que Panamá estaba construyendo la primera red global de anonimato legal. Si querías esconder quién era el verdadero dueño de un barco, Panamá era tu mejor amigo. Pero los visionarios panameños se dieron cuenta de algo aún más valioso: si podían hacer esto con barcos, ¿por qué no hacerlo con empresas? Mientras el mundo observaba fascinado el crecimiento del registro naval panameño, algo aún más poderoso estaba naciendo en el sistema financiero del país. Panamá se estaba transformando en la mayor fábrica de empresas fantasma del planeta. La lógica era simple y genial. Así como los barcos, las empresas podían ser registradas en Panamá sin que sus verdaderos dueños vivieran allí, operaran allí o siquiera conocieran el país. Bastaba pagar las tasas, contratar una oficina de abogados panameña como representante local y listo, tenías una empresa 100% legal, pero completamente anónima. Estas no eran empresas normales, no producían nada, no empleaban a nadie, no tenían oficinas reales, existían solo en papel, como entidades jurídicas creadas exclusivamente para una finalidad: esconder dinero y propiedades. Imaginen la escena. En un rascacielos espejado en Ciudad de Panamá, un solo piso puede albergar miles de estas empresas fantasma.
cada una con un nombre pomposo, una dirección elegante, pero sin una sola persona, trabajando de verdad. Son empresas de papel, creadas para ser propietarias invisibles de yates, mansiones, cuentas bancarias e inversiones esparcidas por el mundo. El sistema funcionaba como una muñeca rusa financiera. El multimillonario ruso no era dueño directo del yate de $200 millones anclado en Mónaco. Oficialmente, el yate pertenecía a la empresa panameña Caribbean Dreams, que a su vez era propiedad de Ocean Holdings, también panameña, que era controlada por una fundación panameña administrada por un fideicomiso panameño. 5 capas de anonimato, todas legales, todas intocables. Para los clientes era perfecto. Políticos corruptos podían esconder fortunas robadas, empresarios podían evadir impuestos, criminales podían lavar dinero sucio, millonarios podían esconder patrimonio de exesposas o acreedores, todos usando empresas que existían apenas en los registros panameños. Para Panamá era aún mejor. Cada empresa fantasma pagaba tasas anuales, cada transacción generaba comisiones para los abogados panameños, cada cuenta bancaria dejaba depósitos en los bancos locales. El país estaba literalmente lucrando con la venta de invisibilidad, y lo mejor de todo, era completamente legal. Panamá no estaba rompiendo ninguna ley internacional, estaba apenas ofreciendo un servicio que el mundo rico deseaba desesperadamente: la posibilidad de desaparecer en el sistema financiero global. Los bancos panameños se especializaron en cuentas numeradas, donde ni los funcionarios sabían el nombre de los verdaderos depositarios. Las leyes bancarias del país garantizaban secreto absoluto, más rígido que el de Suiza. Romper el secreto bancario panameño era crimen punible con prisión. Abogados panameños se convirtieron en los magos invisibles de las finanzas globales. Sus oficinas funcionaban 24 horas al día, creando empresas, abriendo cuentas, transfiriendo millones de dólares entre paraísos fiscales. Ellos no hacían preguntas sobre el origen del dinero. No cuestionaban por qué un comerciante africano necesitaba 15 empresas diferentes. No les importaba si el político latinoamericano depositaba mucho más dinero de lo que su salario oficial le permitiría. La única regla era simple: paga las tasas a tiempo y tu anonimato será eterno. Década tras década, esta máquina de invisibilidad creció. Lo que comenzó como un registro naval se transformó en el mayor esquema de lavado de dinero legal de la historia. Billones de dólares pasaron a circular por el sistema financiero panameño, la mayoría viniendo de fuentes que preferían permanecer en el anonimato. Pero había un problema que los panameños no previeron. Cuando te conviertes en el especialista mundial en esconder dinero sucio, algún día alguien va a querer saber lo que estás escondiendo. En los años 80 y 90, Panamá se había convertido en algo que jamás había existido en la historia. Un país entero funcionando como una empresa de 1900. Servicios financieros clandestinos. No oficialmente clandestinos, sino ofreciendo exactamente los mismos servicios que el crimen organizado ofrecía, solo que con sello de legalidad. La capital, Ciudad de Panamá, se transformó en un Manhattan tropical. Rascacielos de cristal y acero brotaron del suelo como hongos después de la lluvia. Cada edificio albergaba decenas de oficinas de abogados especializados en una sola cosa: hacer desaparecer dinero y que reapareciera limpio del otro lado del mundo. El proceso se había convertido en una ciencia exacta. Un cártel de drogas colombiano tenía cocaína para vender en Estados Unidos. Recibía los dólares en efectivo, pero no podía depositar millones en cash en un banco americano sin levantar sospechas. Solución: empresas panameñas. El dinero salía de Estados Unidos a través de una red de empresas de fachada, todas registradas en Panamá. Pasaba por bancos panameños, era prestado entre empresas hermanas panameñas, invertido en negocios legítimos, administrados por otras empresas panameñas, y finalmente emergía como ganancias limpias de exportación de servicios financieros. El cártel colombiano nunca necesitaba pisar Panamá. El dinero sucio entraba al país electrónicamente y salía electrónicamente, pero en el medio del camino, mágicamente, se transformaba en inversión legal, ganancia empresarial, dividendo de acciones. Era alquimia financiera, transformar cocaína en oro. Y no eran apenas cárteles. Dictadores africanos desviaban millones de las arcas públicas y los depositaban en cuentas panameñas. Empresarios europeos creaban esquemas complejos para no pagar impuestos, usando decenas de empresas panameñas interconectadas. Políticos del mundo entero escondían sobornos y desvíos en inversiones que oficialmente pertenecían a fundaciones panameñas. Panamá se convirtió en el hub financiero de los invisibles. Personas que existían, pero cuyas fortunas no podían ser rastreadas. Empresas que operaban globalmente, pero no tenían nacionalidad definida. Dinero que circulaba libremente, pero sin origen o destino claros. Los propios panameños se hicieron ricos con este sistema, no los panameños comunes, que continuaban ganando salarios modestos y viviendo en barrios periféricos, sino la élite de abogados, banqueros y políticos que administraba la máquina de lavado. Ellos construyeron mansiones en Punta Pacífica, el barrio más elegante del país, compraron yates, mandaron a sus hijos a estudiar en las mejores universidades americanas.
americanas. Era una simbiosis perfecta. Los clientes internacionales obtenían anonimato total. Los panameños ganaban miles de millones en comisiones y tasas, y todos fingían que todo estaba dentro de la ley. El Canal de Panamá continuaba siendo importante, pero ya no era la principal fuente de ingresos del país. El verdadero canal panameño era financiero. Miles de millones de dólares entraban sucios de un lado y salían limpios del otro, dejando un porcentaje sustancial en el camino. Bancos panameños crecieron exponencialmente, no porque tuvieran muchos clientes locales, sino porque ofrecían servicios que clientes de todo el mundo no conseguían encontrar en sus propios países. Cuentas anónimas, transferencias sin rastro, inversiones a nombre de empresas fantasma, préstamos respaldados en activos que no existían oficialmente. Era el paraíso de los ricos que no querían ser encontrados, y Panamá lucraba con cada transacción, cada cuenta abierta, cada empresa creada, cada secreto guardado. Pero los secretos, aún los mejor guardados, tienen el hábito inconveniente de filtrarse cuando menos se espera. Durante décadas, el sistema funcionó perfectamente. Panamá vendía anonimato, los clientes compraban invisibilidad y todos salían ganando, hasta que en 2016, la mayor filtración de documentos de la historia cambió todo. Un hacker anónimo consiguió acceso a los archivos de Mossack Fonseca, una de las mayores oficinas de abogados panameñas especializadas en crear empresas fantasma. Lo que se filtró no fueron algunas decenas de documentos, fueron 11 millones y medio de archivos, 2.600 gigabytes de emails, contratos, registros bancarios y documentos internos cubriendo 4 décadas de operaciones. Era como si alguien hubiera abierto todas las cajas fuertes secretas de Panamá de una vez. El mundo descubrió que 12 presidentes y primeros ministros tenían empresas panameñas escondidas. 143 políticos de más de 50 países usaban el sistema panameño para esconder patrimonio. El presidente de la FIFA, federaciones deportivas internacionales, empresarios multimillonarios, celebridades, hasta parientes cercanos de dictadores que oficialmente condenaban la corrupción. Lionel Messi tenía una empresa panameña. El presidente de Islandia renunció cuando descubrieron que su esposa era socia de una empresa fantasma que le debía millones a los bancos islandeses que quebraron en la crisis de 2008. El primer ministro de Pakistán fue depuesto. Decenas de ministros alrededor del mundo perdieron sus cargos, pero tal vez lo más impactante no fue descubrir quién usaba el sistema panameño. Fue descubrir cómo funcionaba el sistema en la práctica. Los documentos revelaron conversaciones de email entre funcionarios de Mossack Fonseca discutiendo casualmente cómo ayudar a clientes a evadir sanciones internacionales, mensajes sobre cómo crear estructuras para esconder dinero de investigaciones judiciales, instrucciones detalladas sobre cómo burlar leyes de transparencia financiera de diferentes países. No eran criminales operando en las sombras, eran abogados respetados, funcionando en oficinas lujosas, ofreciendo servicios de lavado de dinero como si fuera consultoría tributaria normal. La filtración mostró que Panamá se había transformado en una superpotencia del crimen financiero legalizado. Sus empresas fantasma eran usadas para comprar armas para conflictos en África, para financiar tráfico de drogas en América Latina, para esconder fortunas robadas de dictadores del Medio Oriente. Una sola empresa panameña podía ser simultáneamente propietaria de un yate de lujo en el Mediterráneo, de un apartamento de 50 millones de dólares en Manhattan, de una cuenta numerada en Suiza y de acciones de empresas en paraísos fiscales en el Caribe. Todo a nombre de personas que oficialmente no existían como propietarias. El escándalo fue gigantesco. Gobiernos de todo el mundo prometieron investigar. Organizaciones internacionales exigieron más transparencia. La prensa global pasó meses desentrañando los documentos filtrados. Pero aquí viene la parte más fascinante de la historia. Nada cambió fundamentalmente. Panamá hizo algunas reformas cosméticas. Prometió más control sobre empresas fantasma. Firmó acuerdos de transparencia fiscal con otros países. Cerró algunas oficinas de abogados más obvias. Sin embargo, el negocio continuó funcionando. Otras oficinas asumieron el lugar de Mossack Fonseca. Nuevas estructuras fueron creadas para reemplazar las antiguas. El sistema se adaptó, evolucionó, se volvió más sofisticado, pero no desapareció. ¿Por qué? Porque el problema no estaba apenas en Panamá. El problema estaba en la propia estructura del sistema financiero global. Aquí está la contradicción más fascinante de toda esta historia. Los mismos países que criticaron duramente a Panamá por los Panama Papers son exactamente los países que más dependen del sistema financiero panameño. Bancos americanos, europeos y asiáticos tienen filiales en Panamá. Empresas multinacionales usan estructuras panameñas para optimizar impuestos. Fondos de inversión globales canalizan miles de millones a través de vehículos panameños. Hasta gobiernos, indirectamente, se benefician del sistema. El petróleo que abastece refinerías americanas muchas veces es transportado en barcos de bandera panameña, operados por empresas panameñas, financiados por bancos que usan estructuras panameñas. El sistema está
tan integrado a la economía global que desmantelarlo causaría un colapso financiero internacional. Es como descubrir que el sistema circulatorio del cuerpo humano está contaminado, pero que remover la contaminación mataría al paciente. Estados Unidos, que siempre criticó a Panamá como paraíso fiscal, es simultáneamente el mayor beneficiario del sistema. Empresas americanas economizan miles de millones en impuestos usando estructuras panameñas. El sistema bancario americano procesa billones en transacciones que pasaron por vehículos panameños. Europa hace lo mismo. Condena públicamente pero participa activamente. Bancos suizos, luxemburgueses y holandeses trabajan en estrecha colaboración con el sistema panameño. La City de Londres, el mayor centro financiero europeo, está íntimamente conectada a las estructuras panameñas. Hasta organizaciones internacionales que deberían combatir el lavado de dinero acaban en la práctica legitimando el sistema. Crean regulaciones que parecen rígidas, pero en realidad solo hacen el proceso más burocrático, no menos eficaz. El resultado es una paradoja global. Todos condenan a Panamá, pero nadie puede vivir sin él. Y los propios panameños entendieron esto perfectamente. Saben que son el chivo expiatorio del sistema financiero global. Llevan la culpa por los pecados que todo el mundo comete, pero también saben que son indispensables. Cada vez que surge un escándalo, Panamá promete reformas, crea nuevas leyes, firma nuevos acuerdos, cierra algunas oficinas dudosas, pero siempre mantiene la esencia del sistema, la posibilidad de crear anonimato legal para quien puede pagar por ello. Es como un juego de teatro político global. Todos fingen estar escandalizados, todos prometen cambios, pero entre bastidores el dinero continúa circulando, las empresas fantasma continúan siendo creadas, los secretos continúan siendo guardados. Panamá se transformó en el país más honesto del mundo sobre su deshonestidad. No finge que está haciendo otra cosa, admite abiertamente que su principal exportación es anonimato financiero, y continúa rico vendiendo exactamente aquello que el mundo finge condenar, pero secretamente necesita. Hoy, mientras ustedes miran este documental, miles de transacciones financieras anónimas están ocurriendo a través del sistema panameño. Miles de millones de dólares están siendo transferidos entre empresas que existen solo en papel. Nuevos esquemas de elusión fiscal están siendo creados por abogados que trabajan en torres de cristal con vista al Canal de Panamá. El país que nació para servir a los intereses americanos descubrió cómo servir a los intereses de cualquier persona con dinero suficiente para comprar anonimato, y aprendió que en el mundo moderno vender invisibilidad es infinitamente más lucrativo que vender bananos o mineral. Los Panama Papers fueron apenas la punta del iceberg. Revelaron una pequeña fracción de lo que realmente ocurre en el sistema financiero panameño. La mayor parte permanece escondida, protegida por leyes de secreto que son más rígidas que secretos de Estado, y la demanda por estos servicios solo crece. En un mundo cada vez más conectado, donde gobiernos tienen acceso a más información sobre sus ciudadanos, donde bancos centrales pueden rastrear transacciones globalmente, donde organizaciones internacionales exigen transparencia creciente, la necesidad de anonimato financiero se volvió aún más valiosa. Criptomonedas, que prometían democratizar el anonimato financiero, acabaron siendo más rastreables que el sistema panameño tradicional. Paraísos fiscales digitales son experimentales e inestables. Panamá ofrece algo que la tecnología no consigue replicar: anonimato legal garantizado por un Estado soberano. El país entendió que construyó algo único en la historia, una economía basada enteramente en la venta de secretos, no secretos militares o tecnológicos, sino secretos financieros, la posibilidad de hacer que fortunas desaparezcan del radar fiscal global. Es un modelo económico que funciona porque responde a una demanda real y creciente, la necesidad que personas muy ricas tienen de esconder su riqueza, sea para evadir impuestos, esconder patrimonio de excónyuges, proteger fortunas de inestabilidad política, o simplemente mantener privacidad financiera total. Panamá se volvió especialista en eso, desarrolló una industria entera basada en hacer que personas y empresas desaparezcan financieramente, y cobra muy bien por ese servicio. Críticos argumentan que el sistema facilita corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero. Defensores responden que ofrece privacidad legítima y protección patrimonial legal. La verdad probablemente está en el medio. El 1200 sistema panameño es usado tanto para fines legítimos como ilegítimos, pero su función principal es siempre la misma: volver invisible lo que alguien prefiere que permanezca escondido. Y esa demanda por invisibilidad no va a desaparecer. Por el contrario, tiende a crecer en un mundo donde la privacidad financiera se está volviendo cada vez más rara y valiosa. Panamá construyó su riqueza vendiendo aquello que los ricos más desean: la posibilidad de ser invisibles cuando es conveniente. Es un país que se hizo rico ayudando a otros a desaparecer. Una nación que descubrió cómo monetizar secretos. Y mientras existan personas con dinero que necesitan esconder y gobiernos que quieren encontrarlo, Panamá continuará siendo indispensable. Continuará siendo el país que todos critican, pero del cual nadie consigue prescindir. El lugar donde dinero
sucio se vuelve limpio, donde fortunas desaparecen y reaparecen, donde el anonimato tiene precio, pero está garantizado. Esta es la historia de Panamá, un país pequeño que descubrió cómo volverse gigante vendiendo invisibilidad. Una nación que transformó el secreto en commodity e hizo de eso el fundamento de su economía. Al final de cuentas, Panamá nos enseña algo fascinante sobre el mundo moderno. A veces, el poder no viene de aquello que muestras, sino de aquello que consigues esconder. Y si consigues esconderlo suficientemente bien, puedes cobrar muy caro por ello.